Hola, esta es la sesión 5 del tema 5. Vamos a ver el apartado 3 que se llama acción de varias fuerzas. Básicamente lo que vamos a ver es qué sucede cuando se aplican dos o más fuerzas a un mismo cuerpo. Os recomiendo que al final de la explicación veáis los vídeos explicativos que os he dejado junto con la tarea. Vale, imaginaros que tenemos una barca que navega por un río y le aplicamos dos fuerzas, una de 5 y otra de 8 newton. Como ya sabemos, las fuerzas son magnitudes vectoriales, luego su acción, la consecuencia de su acción, va a depender de la dirección y sentido en la que se apliquen. En un principio, si las dos fuerzas son paralelas y van en la misma dirección y sentido, tendrán un efecto. Si tienen sentidos contrarios, el efecto es diferente. Ya nos podemos ir imaginando qué es lo que va a suceder. Si son perpendiculares, habrá otro efecto diferente a los dos anteriores. Y si tienen esta disposición, no forman ángulos rectos, pues también tendrán otro efecto diferente. Entonces vamos a aprender a calcular cuál es el efecto final. El efecto final lo va a dar lo que se llama la fuerza resultante, que es otra única fuerza que tiene el mismo efecto que el conjunto de todas ellas. Es algo así como sumar números. Lo que sucede es que la suma de números es muy simple. En este caso, al ser vectores, se complica un poco más. Para obtener la fuerza resultante hay que sumar las fuerzas, pero teniendo en cuenta que son magnitudes vectoriales. Entonces hay que tener en cuenta su dirección y sentido, es lo que se llama suma vectorial. Vamos a ver el caso de fuerzas concurrentes. En temas posteriores, en física y química, se os enseñará otro apartado que sería el caso de que esas fuerzas no fueran concurrentes. Fuerzas concurrentes son aquellas cuyas direcciones coinciden en algún punto, se cortan, básicamente. Para sumar fuerzas concurrentes las trasladamos al punto en que coinciden sus direcciones. Por ejemplo, el primer apartado, vamos a suponer que las fuerzas son concurrentes y que tienen la misma dirección. Distinguimos dos situaciones, que tengan la misma dirección y además el mismo sentido, o que tengan misma dirección y sentido opuesto. Recordad que la dirección es la línea sobre la que se apoya el vector y el sentido es en esa línea la orientación. Si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda o si son fuerzas perpendiculares, verticales, pues si va hacia arriba o hacia abajo. Bien, en el primer caso, si tienen la misma dirección y sentido, pues lógicamente estas dos fuerzas van a tener un efecto conjunto, suma de sus dos módulos. 5 más 8 sería 13. Colocamos las dos fuerzas, una a continuación de la otra, 5 más 8, 13. En este caso se suman los módulos y nada más. Pero cuando tienen sentidos contrarios, están en la misma dirección, en la misma línea, pero sentidos contrarios, sus efectos se van a anular. La de 8 va a anular a la de 5 y aún así nos quedan 8 menos 5 son 3 newton. Luego la barca iría hacia atrás. Este es el caso en el que nosotros remamos hacia adelante con una fuerza de 5 newton, pero la fuerza de la corriente, por ejemplo, es de 8 newton. Luego no avanzamos, lo que hacemos es retroceder. En este caso se restarían. Si tienen igual sentido, se suman sus módulos y si tienen sentidos opuestos, se restan sus módulos. Vamos a ver el ejercicio 25, que está en la página 117. Recuerda que hay que copiar los ejercicios en la libreta y que no hay que enviarlos, sino simplemente tenerlos en la libreta, ¿de acuerdo? De cara a tener material de estudio, pues para posibles y futuras pruebas escritas o de otro tipo. Bueno, tenemos aquí una fuerza de 15 newton dirigida hacia la derecha. Calcula y dibuja la fuerza horizontal que debemos aplicarle para que se mueva hacia la derecha con una fuerza de 7 newton.
Pues si quiero que se mueva hacia la derecha con una fuerza de 7 newton, estos 15 le tengo que restar 8. 15 newton con los que tiraríamos hacia la derecha y 8 newton tirando hacia la izquierda. Esto podría ser una fuerza de rozamiento o en el caso de la barca, la fuerza de la corriente. La resultante, como tienen sentidos contrarios, se restarían. 15 menos 8 son los 7 newton que nos pedía el problema. En el caso de que quiera que se mueva hacia la izquierda bajo una fuerza de 7 newton, la fuerza mayor tiene que tirar hacia la izquierda. 22. ¿Por qué 22? Porque 22 menos 15 es 7. Ahora quiero que se mueva hacia la izquierda con una fuerza de 7 newton. ¿De acuerdo? En los dos casos lo que tenemos es la situación en la que hay dos fuerzas en la misma dirección, la misma línea, pero sentidos contrarios. Luego se restan sus módulos. El sentido de la resultante será el de la mayor de las dos fuerzas. Aquí la de 15 newton es la mayor, apunta hacia la derecha, la resultante apunta también hacia la derecha. En este caso, la fuerza mayor es de 22 newton, apunta hacia la izquierda, luego la resultante también va hacia la izquierda. Volvemos ahora aquí al tema. Y tenemos el segundo apartado. Suma de fuerzas concurrentes con distinta dirección. También nos podemos encontrar dos situaciones, que las fuerzas sean perpendiculares. Aquí tenemos la fuerza 1 de 5 newton y una fuerza 2 de 8 newton. Recordamos la barca, ¿no? Bien. Son perpendiculares, forman 90 grados y la resultante se calcula aplicando la regla del polígono, que si son dos fuerzas, también se le suele llamar la regla del paralelogramo o del triángulo. Ahora lo veremos en la página siguiente, como indico aquí. Bien, es muy sencillo. El método gráfico es simplemente colocamos las dos fuerzas, haciendo coincidir sus orígenes, y ahora trazo una paralela a esta segunda fuerza y por aquí otra paralela a esta segunda fuerza. ¿Vale? En plástica ya os han enseñado más de una vez cómo dibujar paralelas. Si el papel es cuadriculado, esto es muy sencillo. Bien, una vez que tenemos las dos paralelas, el punto de corte sería el extremo de la resultante. En el caso de que las fuerzas tengan otra dirección, que no formen ángulos rectos, como este que sería el último caso que vimos con la barca, también dibujamos paralelas. Esta línea es paralela a la fuerza 1 y esta línea es paralela a la fuerza 2. Donde se corten las paralelas tenemos el extremo de nuestra resultante. Si hemos dibujado las fuerzas aplicando una escala, por ejemplo, pues cada newton le hemos aplicado 1 centímetro, luego esta fuerza mediría 5 centímetros y esta otra 8 centímetros, midiendo con la regla la resultante, obtendríamos directamente el valor en newton de la resultante. Si la resultante, por ejemplo, resulta ser 9 centímetros, como nuestra escala asigna 1 newton a 1 centímetro, pues 9 centímetros son 9 newton. Este sería el método gráfico. Luego también con el transportador de ángulos podríamos medir el ángulo, pero esto ya es materia del curso siguiente. En este caso haríamos lo mismo. Utilizamos una escala, medimos la resultante, aplicamos la escala y ahí pasamos estos centímetros a newton. En el caso de que sean perpendiculares, podemos este año aplicar el método numérico. En el segundo caso, aquí también. Pero aparece una función matemática que todavía no habéis visto, que es la función coseno. Pero aquí sí, porque se forma, fijaros, un triángulo. En este paralelogramo se forma un triángulo que es rectángulo. Rectángulo porque uno de sus ángulos es recto. Este ángulo es recto. Aplicamos Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa de un triángulo, que en este caso sería R,
es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. F1 sería este cateto, fijaros que es igual que este, y este sería F2, pues F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. En este caso, como digo, también hay un método numérico, pero la fórmula es un poquito más compleja y eso lo veremos en física de cuarto. Aquí tenemos un ejemplo resuelto. Queremos atravesar un río con una barca. El motor de la barca ejerce una fuerza de 12 newton y la corriente del río ejerce una fuerza de 5 newton. Si colocamos la barca perpendicular al río, encuentras la fuerza total que actúa sobre la barca y cómo debes colocar la barca para que atraviese el río recorriendo la menor distancia posible, es decir, que vayamos en línea recta. ¿De acuerdo? Cuando abandonamos esta orilla, no nos vamos a mover en línea recta, sino que la corriente nos va a ir desviando y al final describiremos una diagonal. Bueno, en el primer caso, dibujamos la fuerza de la corriente, sería esta, dibujamos la fuerza del motor y la resultante es esta. Son fuerzas perpendiculares, entonces aplicaríamos la regla del paralelogramo, aquí trazaríamos una paralela, aquí otra paralela y en el punto de corte trazaríamos la resultante. Esa resultante es la que nos da la dirección y sentido del movimiento de la barca. ¿Vale? Aplicamos Pitágoras, como hemos explicado antes. Las dos fuerzas son la de 12 newton, que es la de nuestro motor, y la de 5 newton, que es la de la corriente. 12 al cuadrado, 144, más 5 al cuadrado, que es 25, total 169 y da un total de 13 newton. Aquí ha elegido, lógicamente, los valores de la fuerza para que nos dé un resultado exacto, sin parte decimal. En cualquier problema lo más normal es que salgan decimales, pero como siempre redondeamos a un par de cifras significativas, es decir, que 1 o 2 decimales como mucho. En el apartado B lo que queremos es no ir en diagonal, sino ir de una orilla a otra recorriendo la distancia más corta, que es en línea recta. Luego la barca la tendremos que orientar un poco en contra de la corriente. Deberemos orientar la barca en este sentido para que la resultante vaya de una orilla a otra en línea recta. ¿De acuerdo? En este caso el método numérico no lo podemos usar porque, como he dicho, estaríamos en esta segunda situación en la que la fórmula matemática corresponde a cursos posteriores. Pero se podía dibujar gráficamente la fuerza del motor, 12 newton, y la fuerza de la corriente. Y aquí tendríamos la resultante. ¿Vale? Esto también es algo de lógica. Si nosotros queremos ir en línea recta, si la corriente nos empuja de izquierda a derecha, tendremos que orientarnos un poco hacia la izquierda para ir compensando ese empuje que vamos a sufrir debido a la fuerza de la corriente. De manera que al final iríamos en línea recta, que es lo que nos pide el problema. Aquí tenemos otro ejercicio. Recordad que este ejercicio que estamos resolviendo, paramos el vídeo y lo copiamos en la libreta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos tres situaciones, A, B, C, ya he puesto las soluciones aquí debajo. ¿Vale? En el primer caso hay que calcular en todos la resultante. En el primer caso tenemos dos fuerzas, F1 y F2, que apuntan en la misma dirección y sentido. Luego la resultante será la suma de las dos. F1 más F2 sería 300 newton. En este caso tendríamos un objeto sobre el que hay aplicadas dos fuerzas, una de 30 y otra de 15 newton, pero en sentidos contrarios. La resultante sería la diferencia de las dos, siempre a la más grande se le resta a la más pequeña. Y el sentido será el de la mayor. El de la mayor es F2, luego la resultante va hacia abajo, y su módulo en newton será la diferencia
de los dos módulos, 30 menos 15, que sería 15 newtons. Y en este otro tercer caso tenemos dos fuerzas que son perpendiculares, una de 30 y otra de 40 newtons. Dibujamos la resultante trazando paralelas y paralelas. Aplicamos Pitágoras y nos da 50 newtons. Bien, y ahora os he hecho aquí un esquema, ¿vale? Un esquema resumen de estos dos apartados que acabamos de ver. Fuerzas que tienen la misma dirección o que tienen distintas direcciones. Si yo tengo dos vectores, aquí los he llamado U y V, fijaros cómo se le pone una flechita encima. Eso es para indicar que U y V no son números, sino que son vectores, ¿vale? Luego dibujamos el vector U y el vector V. Son vectores libres porque no coinciden sus puntos de aplicación, sus orígenes. Lo primero que se hace, tenemos dos métodos, pero en los dos casos tendríamos que mover esos vectores libres. Podemos aplicar o el método del polígono o el método del paralelogramo. En el caso del método del polígono, se ponen siempre los vectores uno a continuación del otro, haciendo coincidir orígenes y extremos, U y V. Más adelante veremos que el orden no importa porque tiene la propiedad conmutativa, pero eso será a posteriori, ahora después. Colocamos U y V y a continuación unimos el origen con el extremo del último vector que hemos dibujado. Y fijaros, hay que dibujar los vectores con la misma orientación. U es paralelo y con la longitud que corresponde a su módulo, y V está inclinado. Con la misma inclinación lo trasladamos paralelamente, no lo podemos dibujar con otra inclinación, sino con esa misma inclinación y esa misma longitud que corresponde a su módulo. Y ahora sí, unimos origen y extremo. Este sería el método del polígono porque nos aparece un polígono que es una figura con varios lados, varios ángulos. La otra posibilidad es utilizar el método del paralelogramo, en el que lo que hacemos es unir, hacer coincidir los dos orígenes, trazamos, como ya he comentado antes, una paralela a este vector U y desde este extremo una paralela al vector V. Donde se cortan las paralelas tendremos el extremo de la fuerza resultante. Este sería el vector U más V, que sería la resultante. Como os decía, a veces se le llama regla del paralelogramo o regla del polígono. En el caso de dos vectores, un paralelogramo porque es un polígono que tiene sus lados paralelos 2 a 2. O también regla del triángulo, cuando son dos vectores, como digo. También os adelantaba que la suma de vectores es conmutativa, igual que la suma de números. 2 más 3 es 5 y 3 más 2 también es 5. Podemos conmutar, cambiar el orden. Si sumamos A y B nos va a dar lo mismo, la misma resultante que B más A. Aquí lo tenemos. Primero colocamos A y a continuación B y nos da el vector C. Pero si empezamos por B y luego colocamos A, también obtenemos el vector C. Luego el orden en la suma de vectores no importa. Y para terminar, ¿qué pasa si tenemos tres o más vectores? Pues en este caso utilizamos la regla del polígono. Colocamos, si tenemos los vectores A, B y C, los colocamos uno a continuación del otro, respetando su módulo, dirección y sentido. Colocamos A, luego colocamos B, luego colocamos C y unimos el origen y el extremo. Y esta sería la resultante. La suma de tres o más vectores también es conmutativa. Aquí tenemos A, B, C, D y los hemos colocado en el orden que hemos querido. Hemos empezado por A, luego B, luego A, C y D. Unimos el origen y el extremo. Y si hubiéramos colocado en otro orden esos cuatro vectores, siempre respetando, como digo, módulo, dirección y sentido, hubiéramos obtenido la misma resultante.
Y otra propiedad que tiene la suma de 3 o más vectores es la propiedad asociativa, que también la tiene la suma de números. Si tengo 3 vectores, puedo o utilizar la regla del polígono, como aquí, poniéndolos uno a continuación del otro en el orden que quiera, puesto que la suma es conmutativa, o puedo sumar dos, por ejemplo, el S y el Q, este y este, mediante la regla del paralelogramo, obtenemos un vector que es el vector U, y luego le sumamos el tercer vector que hemos dejado por aquí, que es el vector P. Sumamos U más P y nos daría R. Luego 3 o más vectores los podemos sumar de 2 en 2 o directamente con la regla del polígono sumándolos todos a la vez por el método gráfico. Y para terminar este apartado nos encontramos el subapartado 3.3 que se titula Cuerpos en equilibrio. Bueno, un cuerpo que está sometido a varias fuerzas concurrentes está en equilibrio si la suma de todas las fuerzas es 0, es decir, si la resultante es 0. Entonces, aquí tenemos que deducir una fuerza F3 que debe actuar sobre un cuerpo con F1 y F2 para que esté en equilibrio, para que no se mueva. Entonces tenemos las dos fuerzas F1 y F2. Si fueran las únicas existentes sobre el cuerpo se movería hacia la derecha con una fuerza equivalente a 6 más 8, 14. Cuando tienen la misma dirección y sentido se suman los módulos. Si quiero que no se mueva, tengo que ejercer otra fuerza que tenga el mismo valor numérico, el mismo módulo, pero que tenga sentido contrario. Es decir, que tire en sentido contrario. Si la resultante tira hacia la derecha con una fuerza de 14, nosotros debemos tirar hacia la izquierda con una fuerza de 14 newton. Esta es la fuerza que equilibra el movimiento. De esta manera, si aplicamos estas tres fuerzas, este cuerpo no se va a mover. La resultante es 0. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una fuerza F1 y una fuerza F2. La fuerza F1 vale 6 newton, tira hacia la derecha, y la fuerza F2 tira hacia la izquierda. Luego, como tienen sentidos contrarios, se movería hacia la izquierda con una fuerza de 2 newton. Si quiero que no se mueva, tengo que compensar esa fuerza de 2 newton con una también de 2 newton, pero en sentido contrario. Al sumar todas estas fuerzas, 6 más 2, 8 hacia la derecha y 8 hacia la izquierda. La resultante es 0 y el cuerpo no se mueve. Pasamos a estos otros dos casos. Tenemos dos fuerzas perpendiculares, F1 y F2. La resultante, aplicamos la regla del paralelogramo, dibujamos la resultante, paralela, paralela. El valor numérico, aplicamos Pitágoras y nos da 10 newton. Esta resultante vale 10 newton. Luego este cuerpo, sometido a estas dos fuerzas, se movería en esta dirección oblicua con una fuerza de 10 newton. Si quiero que no se mueva, tengo que aplicar una tercera fuerza que tenga la misma dirección, pero sentido contrario, y que tenga el mismo valor numérico, 10 newton. Al combinar estas tres fuerzas, F1, F2 y la equilibrante, que es la F3, la resultante nos va a dar 0. Y en el último caso, en el que las dos fuerzas no sean perpendiculares, tengan direcciones diferentes, pero no sean perpendiculares, pues aplicamos el método gráfico. Tenemos F1 y F2 de 6 y de 8 newton respectivamente, paralela, paralela, punto de corte es el extremo de la resultante, y la fuerza F3 que equilibra el sistema tendría sentido contrario. Ahora aquí no podemos utilizar el método numérico porque, como ya he dicho en varias ocasiones, la fórmula matemática corresponde a cursos posteriores, pero sí podríamos aplicar el método gráfico utilizando una escala. Si dibujamos esta fuerza de 6 y 8 newton en base a una escala de, por ejemplo, un newton es un centímetro, pues podríamos medir la longitud en centímetros de esta resultante y con la escala
obtener cuántos newton le correspondería. Vamos a ver este ejemplo resuelto. Aquí tenemos una anilla. Sobre esa anilla vamos a aplicar dos fuerzas perpendiculares F1 y F2 y queremos saber cuál es la fuerza equilibrante, la fuerza que hace que esta anilla no se mueva. Aquí tenemos F1 de 9 newton, F2 vale 12, la resultante pues la dibujamos, trazamos una paralela, punto de corte es el extremo de la resultante, aplicamos Pitágoras, en este caso porque son perpendiculares y se nos forma un triángulo rectángulo y vale 15 newton. Para que la anilla esté en equilibrio hay que aplicar sobre ella una fuerza igual y de sentido contrario. 15 newton, pues 15 newton en sentido contrario al de la resultante. Si sobre la anilla estuviera la fuerza F1, F2 y esta tercera fuerza, la anilla no se movería, estaría en equilibrio. Y ahora vamos a ver el ejercicio 26 del final del libro, que es muy parecido a este último resuelto que acabamos de ver. Lo aplicamos a una lámpara. Imaginaros que tenemos una lámpara que está colgada del techo y además está anclada a la pared mediante una cadena. Aquí dice una cadena, por motivos estéticos, se ha sujetado a la pared mediante esa cadena. Esa cadena ejerce una fuerza de 30 newton y el peso de la lámpara son 40 newton. ¿Cuál es la tensión que soporta esta cadena? La que la sujeta al techo. Primero dibujamos el esquema de fuerza. Aquí tenemos la cadena lateral, aquí tenemos el peso de la lámpara y aquí la cadena que ancla la lámpara al techo. Como la lámpara no se mueve, significa que estas tres fuerzas están en equilibrio. Luego, esta sería la fuerza que equilibra estas dos. Dibujamos el diagrama de fuerza, ya sin la lámpara, ni techo, ni ningún otro objeto, solamente la fuerza de 30 newton, la fuerza de 40, trazamos una paralela y otra paralela por aquí. La resultante, aplicando Pitágoras, es 50, es decir, la resultante es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, y eso hace un total de 50 newton. Esta fuerza resultante, que es la que impide que la lámpara se suelte del techo, debería ser de 50 newton y tener esta dirección y sentido. Bien, pues esto es todo y quiero que para el próximo día intentéis hacer vosotros este ejercicio, el 9, y también el ejercicio 31, que está aquí al final, en la página 117, este ejercicio 31. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo y hasta el próximo tutorial. Muchas gracias.